Finalmente llegó el día en que íbamos a despertarnos en un barco. Aunque este barco no es nuestro, este barco nos lo prestaron, porque como muchos de ustedes ya saben, estamos en el Gran Embarco, estamos con otros tripulantes y cada uno tiene una tarea fundamental, o no tanto, depende. En nuestro caso, hoy nos va a tocar una tarea muy importante, pero en un rato les vamos a presentar a todos los tripulantes. Mientras tanto les contamos que hoy es el tercer día de esta navegación en conjunto y bueno, fueron pasando cosas. Chau, estamos dejando la tierra firme. Hay que pasar bastantes barcos. Que no es seguro fundirse de ese lado, porque se vaya hacia el arrecife. Al lugar al que nos estábamos dirigiendo habían bastantes arrecifes, no es seguro. ¿Por dónde vamos? ¿Por ahí? No sé. No, por ahí es donde no hay que ir. Ah. Sí, la salida la verdad que se puso un poco más tensa de lo que imaginamos. Juanza, no te pegues mucho de este lado. Empezamos a salir, llaman por la radio, peguen la vuelta, vayan por otro lado. Esta zona tiene esta fama de que tenés que estar muy atentos. Historias con barcos y arrecifes hay un montón. O sea, esta zona es así, es muy peligrosa. Buen día, gente. Buen día, gente. Empezó esta nueva vida. ¿Cómo lo ven? En el mar, en un barco. Ya saben que este no es nuestro barco, pero no importa, ya empezó. Estamos felices. No es más que esto lo podemos pedir. ¿Se nota por la cara? Estamos que alucinamos. No podemos creer despertarnos en un lugar así y decir, esta es nuestra nueva vida. Estamos listos para arrancar el día. Hoy tenemos uniformes de tripulantes porque hoy se viene una tremenda aventura, gente. Hoy vamos a navegar hasta las islas de San Blas y va a estar medio movidito, así que hoy se trabaja como marineros. Porque para los nuevos y los que no vieron los últimos videos, por ahí no saben que estamos viviendo este reality del que venimos hablando hace bastante tiempo en el Caribe con otros amigos viajeros que nos trajo hoy acá y que estamos viviendo una experiencia espectacular. Claro, porque lo último que vieron fue cuando nos encontramos en el aeropuerto, pero de ahí lo que pasó lo tienen que ver en los canales de los otros chicos. Decidimos documentar separado en cada canal para justamente no repetir contenido. Así que el primer día de viaje lo tienen que ir a ver al canal de los chicos de Viajar Vale la Pena. Les vamos a dejar el enlace del video en la descripción. Y el segundo día de viaje lo van a tener que ver en el canal de los chicos Americando. Se pueden parar este maratón de videos en todos los canales de YouTube. Hubo algunos debates picantes, se puso interesante. Ustedes piensan que somos 10 personas conviviendo en un barco. Nos conocemos todos con todos, ¿no? Y menos en la convivencia. Los primeros días se caen las caretas. Nada, mentira. Pero bueno, hoy toca la navegación porque estamos en la bahía de Linton Bay, que es a donde llegamos al barco, y la idea es ir a las islas de San Blas. Si bien el clima ahora está muy tranquilo, el pronóstico da que más adelante nos va a agarrar viento de frente y olas más grandes, así que vamos a ver cómo está este cruce, que por suerte los invitados que vienen al barco, porque este es un barco que se alquila, un barco de charter, los invitados no tienen que pasar por este cruce que son unas 8 horas desde esta bahía hasta San Blas, van directamente a San Blas, entonces se lo ahorrarían, pero nosotros que estamos como marineros, así que lo tenemos que llevar al barco para que el barco esté allá. El momento donde se puede mover un poco es donde todo sale a la luz, a ver quién tiene aguante o quién no de la tripulación. ¿Quién puede seguir en este gran embarco? Porque puede quedar nominado, incluyéndose a nosotros claramente. Incluyéndonos a nosotros, vamos a ver si elegimos bien o no la vida que sigue, porque el motorhome claro. ya quedó atrás. Motorhome ya no lo tenemos. Me imagino que un montón de ustedes que son nuevos y no saben, nosotros vivíamos en un motorhome antes, pero bueno, ahora nos venimos a cumplir nuestro sueño, entonces estamos recién empezando esta vida marina, que si bien ya habíamos navegado bastante antes, habíamos hecho viajes bastante largos y tuvimos varias experiencias distintas, nada, ahora es como que esto es definitivo, no es transitorio. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Así que más vale siempre hay vuelta atrás, pero no queremos volver atrás. Claro, tal cual. Nuestro proyecto siempre fue dar la vuelta al mundo en barco, así que sí, es como que si volvemos para atrás y nos arrepentimos, es como que, bueno, y ahora... Igual olvídate, tenemos millones de proyectos más de vida. Olvídate. El punto es que vamos a ver si realmente esto era lo que queríamos de nuestra vida, que estuvimos siempre súper convencidos de que sí, que era lo que queríamos, pero ahora que la vamos a empezar a vivir realmente, vamos a saber qué nos pasa al respecto. Es que es re fuerte todo lo que está pasando.
Piensen que ayer, cuando nos despertamos por primera vez acá en el camarote espectacular de este barco, nos dimos cuenta que ese va a ser nuestra vida, que era el inicio de esta vida en el agua. Ya empezar despertándote con el movimiento del agua, con los sonidos propios de las marinas o de los lugares donde uno fondea. Son todas sensaciones que se dan solamente cuando uno vive en el agua. Estar acá y decir, esto es de acá a un montón de años más, va a ser tal cual así, es como, wow, re loco. Así que bueno, nada, es muy loco porque ya arrancamos con esto y no vamos a parar. Así que buenísimo, estamos felices. Estamos muy felices. Bueno, ahora sí, vamos a desayunar, vamos a encontrarnos con todos y les vamos a mostrar un poquito De este gran embarco. de este gran embarque. Estas son algunas de las vistas que se venden en nuestro camarote en la mañana. Las patas de no sé quién, de Gwen debe ser, Gwen el capitán. Muy gracioso. Y lo vamos a mostrar rápidamente antes de irnos para arriba. Estoy acá trabando las ventanitas porque como en un ratito vamos a estar navegando, si llega a entrar agua por acá se nos moja todo, así que y en navegación puede entrar. Es muy importante. Sí. Es muy importante cerrar todo. Buen día. Buen día. ¿No se puede tocar? No, no se toca. Buenos días. Buen día. Un bacalín de kilo, ¿qué? Un bacalín de kilo. No lo pregunto. ¿Qué es un bacalín? Ah, usted no sabe. No sabe. No, es que es repostero. WhatsApp, no, las cosas que estaban del barco de antes no se pueden tocar. Es la regla de respeto. Bueno, acá tenemos a Amparito, nuestro chef de Ciudad. Sí, pilladón. Si no fuera por ella y por Seba, no sé qué sería de todos nosotros. Seba, acá está Seba también. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va Team? Bien, bien. Ellos Casi son nuestros chefs chilenos, desayuno. es re lindo tener tripulación chilena a bordo. Porque Nos alegra las mañanas. Nos alegra las mañanas, nos quedamos de risa Qué gran. con su otro idioma que hablan. Ustedes saben todo. Otro dialecto. Otro dialecto. Los que nos siguen desde hace mucho saben cuánto nos gusta Chile, cuántas veces hemos estado en Chile, cuánto hemos viajado por allá y nada, incluso yo viví en Chile un tiempo, amamos Chile, amamos a los ¿Sí? chilenos, No sabía así eso. que Mira, sí. qué bueno. Así que hay una muy linda, para nosotros fue una re alegría saber que chilenos iban a estar a bordo. Qué bueno. Sí, muy linda. Es recíproco el Es sentimiento. recíproco, sí. Bueno, ellos son nuestros chefs a bordo, son unos genios. Síganlos en su Instagram. Bueno, hace 2 años salimos en nuestro motorhome, es un apellido boxer. Y nada, hasta el momento hemos recorrido Sudamérica y ahora en un tiempo más. Y ahora se acabó el viaje y nos dedicamos a viajar en barco. Ah, bien. Ahora son chefs de barcos. Claro. No, bueno, nos salió esta oportunidad, no la pudimos perder, la aprovechamos, nada, felices y bueno, la idea ahora es volver, conocer Venezuela, cruzar de nuevo a Colombia y después ya cruzar el canal de Panamá. Sí, y la idea sería llegar hasta Alaska. Sí, eso es lo que decimos, pero nadie sabe. Todo puede pasar. Claro, hay que poner un buen objetivo. No, Oye, vamos a hacer reír a Dios. Claro, sí. Hoy día estamos en el Caribe, así Hoy que. día estamos Claro. en Cali, Sí, claro. tal cual. Ay, Sí, claro. no esperaban. Sí, así que nada, súper contentos con la experiencia. Para nosotros también es un desafío. Nunca hemos cocinado en una embarcación, así que nada, súper contentos. Aparte agradecidos también con la buena onda de los chicos. Nos hemos sentido súper cómodos, que también estábamos un poco nerviosos por eso y nada, Sí. ha Hay fluido buena todo muy onda en bien. la tripulación. Claro, ustedes venían, eran los únicos que venían de afuera sin conocer a nadie, más que a Fer y José. Sí. Porque ellos eran amigos de los chicos de Americando desde hace tiempo ya, se habían conocido viajando. Claro, pero no conocían al resto de la tripulación. Claro, Entonces, sí. nosotros en cambio entre todos nos conocíamos ya, solamente no conocemos a ellos. Para nosotros era más fácil. Claro. Pero para ustedes es wow. No, pero muy buena onda. Una vida nueva y con una... Desde el primer minuto, muy buena onda, así que. Sí, no, se armó un grupo muy rico, la verdad. Sí, la estamos pasando re bien. Está bueno, está bueno. ¿y ustedes nerviosos? Sí, hoy es el día más jodido, les tocó a ustedes, El día grabar, más así que jodido. los quiero ver. Hoy van a ver vómito, gente. Andy arrancó tempranito, que ayer no había arrancado tempranito. Yo creo que Mono quiere que le caiga el desayuno. Igual ayer me levanté atrás de ustedes. Sí. O sea, ustedes salí Sí, yo sí, y digo, qué tarde se levanta. Ya viene el 13 desayuno. minutos para el desayuno. Los chefs se organizan con horario para el desayuno y arman desayuno de por sí. O sea, yo no lo puedo creer todavía. Son unos Por genios. Ya supuesto. todos los amamos acá. De -4 para el desayuno. Sí. Porque no me gusta el café solo, eso no tomaría. No te gusta el café solo porque no tomas de coffee box. No, igual. Para mí. Miren este barcazo, gente. Este es un Lagún 400, un Lagún 40 pies. Acá tenemos, mirá, esta parte de trampolín está buenísima porque venís, te tirás, ves el agua. Esto viene con stand-up.
que lo tienen acá para los invitados. Entonces tienen algunos juguetes, porque en general estos catamaranes que se alquilan para que vengan invitados suelen tener varios juguetes. O sea, máscaras de snorkel, stand-up, alguna otra cosa más. Bueno, hay para pescar, porque ahí por ejemplo hay una caña de pesca. Vienen ya equipados para que el que viene no se aburra. Bueno, depende también mucho del tipo de la persona que esté viajando. Si le gusta navegar o si le gusta parar y ir de playa en playa. Porque la idea, cuando uno alquila un catamarán, es divertirse, obviamente. Entonces tenés cosas para divertirte estando parado, estando en movimiento y demás. Una cuestión con estos bichos es que si se fijan en el tamaño de las velas de esta botavara, miren lo que es esta botavara. Está bueno hacerlo con alguien que sepa. Esa era una de las razones por la que la función de los capitanes es fundamental, que conozcan la embarcación. Y bueno, en el caso de Wen y Sil, que son los capitanes de este barco, ellos ya habían viajado en este barco para poder navegar con seguridad y poder manejarlo, porque la última experiencia que tenemos es con el barco de Chris. Hace poco lo estuvieron viendo y ese barco, al ser un barco más chico, requiere menos fuerza física por un lado, y por otro lado algunas cosas se pueden hacer solo con fuerza física. Acá es muy importante anticiparse a lo que va a pasar y utilizar las herramientas que hay dentro del barco, utilizar los malacates, porque acá cualquier movimiento, al ser tan pesado y tener tanta fuerza, las velas que son mucho más grandes, te puedes lastimar, básicamente. Es un tema de seguridad. Entonces hay que saber más. Por eso las titulaciones náuticas van aumentando en función del tamaño del barco. Nosotros somos patrones, estamos capacitados para llevar un barco como este, pero como lo hicimos hace tiempo, cuando arrancamos con esta idea, no tenemos tan fresco muchas cosas. Entonces es muy importante navegar con alguien que sepa. Vamos a arrancar este día de navegación, que hoy se va a ver realmente cómo navega este barco en una condición un poco más complicada, y bueno, ya se empieza a sentir el vientito que está levantando. Miren qué linda que arrancó esta mañana acá en el Caribe, gente. Estamos en Linton Bay, todavía estamos cerca de tierra, o sea, cerca de la costa de esta marina, de donde salimos, y ahora en un ratito arrancamos la navegación. Arranca el proceso de estiva de todas las cosas que están dando vueltas. Y de a poco nos vamos preparando para zarpar. Hay que guardar todo, dejar todo bien guardado para que nada salga volando y no perder nada. Tenemos que guardar las defensas, las deberíamos haber guardado ayer, pero bueno, nos distrajimos. El tema es así, este catamarán tiene dos camarotes adelante, que son estas, las conejeras, se llaman. Son camarotes chiquitos, pero sirven, son una tremenda cama, en verdad. Para sí. un barco está buenísimo. Tienen cama para 2 personas, o sea, podrían ir 2 de cada lado. Hoy por hoy no estamos usando ninguno de los dos. La gente que no está durmiendo en camarote con baño está durmiendo en el living. Pero bien se podría usar cualquiera de estos dos. Uno de los dos lo vamos a usar para guardar todas las defensas y el otro queda disponible por si alguien quiere ir ahí cuando le toque su turno. Prendimos instrumentales. Motor 1, motor 2. Muy fundamental. Creo que es una de las partes importantes de todo despegue. De todo despegue. De vuelta. Bueno, esto tiene un nudo marinero de alta complejidad que para desarmarlo se requiere años de experiencia. Es una cosa no tan sencilla. Es muy complejo. Es muy complejo igual, ¿eh? Se ve así sencillo en la cámara, pero esto requiere años. ¿Lo suelto nomás? No. Imagínate, le encargado de bigote ya la en la primera. Mirá vos, ¿cómo sabes? Si bien el clima no estaba tan bueno, no queríamos seguir esperando, ya que el paraíso estaba a apenas unas horas de distancia. Acá salimos a motor, hasta que salimos atrás de Isla Grande, que agarramos vela. Pero nuestra confianza en los capitanes Wen y Sil, que acababan de cruzar el océano Atlántico desde España hasta Panamá en este mismo catamarán, hizo que nos animáramos a realizar esta travesía. Acá me pregunto a ver quién tomaron pastillita. Yo pensé que no había tomado nadie pastillita. No. Levante la mano quien tomó pastillita. Todos van. ¡Ah, bien! Sí, tremendo. Pasaron tu altura hace rato. Hay olitas. No, la verdad que me siento re bien porque me tomé Dramamine y estoy 10 puntos. Lo que sí está lloviendo. Sí. Y es polémico navegar con lluvia para mí. Porque le pone una pizca de aventura. Pero igualmente cuando navegas con muchas olas igual te vas a empapar con agua de mar. Entonces medio, yo lo siento como si fueran olas que están rompiendo. Ah, bueno. Así que no me... Me quedo tranquila entonces con tu comentario. Sí. Ah, el tema es que no se venga un huracán o algo así, pero mientras sea solo lluvia... Uy.
Lo más importante acá es que los chefs estén en buenas condiciones. Que se lo banquen. No, y no tienen que cocinar ahora. Vamos bien. El día de navegación no hace falta cocinar. Tampoco tienen que cocinar, no están obligados. El menú es sándwich. ¿Qué dijiste? ¿El día de grabación? No, navegación. ¿De navegación? No están obligados a cocinar, pero ningún día tampoco están obligados a cocinar. ¿Se sometió a votación esa parte? Porque no, eso es una ley, ¿La marítima. regla? Sí, le vamos a dar medio sándwich a Andy. No, está lloviendo. De verdad, ahí Está lloviendo de una manera. Es la mayor del grupo, ¿qué? ¡Una mayor le tiró! La mayor cuando no estoy yo. Yo el adulto responsable. Soy la mayor del grupo, le tiró. Llegué al barco creyendo que yo iba a ser la más grande de todos y me enteré que hay una grata sorpresa enterarme que no era la mayor. Sorpresa, me encanta. Que Cintia era la mayor, me lleva un año, así que está bueno que no soy la responsable adulta de este grupo. No me gusta ser responsable, tener que ser el ejemplo de nada, así que mejor. Lamentablemente el clima solo empeoraba, pero los ánimos seguían en alto. Llueve de una manera, se largó una tormenta. ¿Qué tiene? Nunca en la vida estuve en esta situación, que esté lloviendo de esta manera en un barco. Es hermoso. Para mí está espectacular. Es un momento de mucha conexión. ¡Dame más! Estamos avanzando lento, porque sí, está lloviendo, estamos cabeceando como locos. Bueno, desde acá tenemos aproximadamente... ¿Cuántas horas estimamos? 8. ¿Y de tormenta cuánto? De tormenta menos, según daba el prono. Y de lluvia aún menos, un par de horas. Por ahora estamos yendo a motor, esta primer parte, y ahora en un ratito ya vamos a estar abriendo las velas. Qué lindo que es esto, estoy disfrutando un montón y lo vuelvo a repetir. Es una adrenalina que es muy buena. Bien esta ola. Yo no sé qué pasó acá, pero este chabón viene de la guerra, no sé, boludo. No, me encantó. Voy a decir una cosa. Me encanta lo que van a hacer ustedes porque esto que estamos viendo ahora me está gustando un montón y está muy bueno. Es genial. Me gusta estar... No, es que... la que me espera. Es que me encanta estar ahí, que me dé el agua, disfrutarlo. Se ve muy bien. A ver, no estamos viviendo nada feo y está bueno. Sí, Es decir, no sé qué es vivir algo más feo, pero digo, esto está bárbaro. Me encanta el hecho de movernos, de tener un poco de... Sí, la conexión. Sí, y aparte, yo creo que hay que tener confianza al barco. Y cuando uno le tiene confianza al barco, está genial, me gusta. Confianza al barco, confianza al capitán. Confianza al El capitán está acá. Paso por eso. ¿Quién maneja el barco? Está ese. Estamos en muy buenas manos, eso es muy bueno. Bueno, abajo se armó joda, están todos ya más relajados, la tripulación está ahí relajada, mientras tanto acá estamos con las capas de agua, pero por suerte está aflojando la lluvia un poquito y va a seguir mejorando el día, va a seguir mejorando, no tenemos esa fe. No sé si soy feliz lejos de ti. Y yo soy feliz estando contigo. Acá se nota quiénes tomaron Dramamine y quiénes no. Los que tomaron Dramamine están en un cumpleaños, el resto no. Está bueno, la moral está en alto. Si se mantiene por 8 horas estamos cortos. Es re loco que estamos como una especie de... No es tan tormenta, o sea, no es una tormenta grande, pero está movido. Tampoco son olas muy grandes, pero hay olas. Es como toda una situación así bastante, no extrema, pero podría verse como extrema. Y sin embargo estamos todos re felices, todos divirtiéndonos, cagando de risa con el ambiente como muy así alegre. Teníamos miedo de que como que todo el mundo esté muy abajo, mareado, sintiéndose mal o asustado, y la verdad que por suerte no, estamos contentos.
Vos podés, mi amor, vos podés. Vos podés. Ahora para acá. Y es medio lento, ¿viste cómo responde? Ahora por allá. A la izquierda. Ahí está, ¿ves? 9 personas a mi cargo en este momento. Mirá esta. Mirá esta. ¿Ya estoy lista? Está lista. Estoy lista ¿Para el Atlántico? Ah, que se la rebancan, che, qué bien. No manejo una estación porque manejo un barco, Yo lo veo. Lo peor es que esta cámara tiene un estabilizador que hace que el horizonte se vea siempre recto y no se notan las No olas. está viviendo tanto, pero se está moviendo mucho, es verdad. Graben con un celular viejito y se va a renotar. O sea, no estamos actuando, esto es todo real, gente. Agarré la mano. Lo viene llevando bien, ¿eh? Yo quiero que miren en este momento la cara de felicidad de Ezequiel. Velocidad del viento. ¿Ese qué? Así, así por el resto de los días. También acorda de eso, que vela, cuánta vela. Yo ya estoy para arrancar la vuelta al mundo. No sé vos. Yo ya estoy. ¿Cómo te ves, Andy? Bien, me gusta, es buenísimo, boludo. ¿Podés sumarte a nuestra tripulación cuando hagamos alguna Sí, yo creo navegación? que sí. No, está. Zarpado. Me encanta. Es buenísimo. No se ve en la cámara, me da bronca. Bueno, ¿qué pasó? Se soltó. Sí, se empezó a Casar. Es esta. ¿Viene? Y se baje. Bajen, che, los de arriba. Vamos a tener que bajar. Vos se lo está pasando con el culo. Esto se filma. ¿Quién dijo el animal? No. Ahora te vas a sentir mucho mejor, José, vas a ver. Es un osito tierno vomitando. Bueno, tenemos la primera baja. Consecuencia lógica de no haber tomado Dramamine. Es que yo me veo a los que no tomamos Dramamine y vamos a terminar. ¿De los que vamos no a caer. tomó? Sí. Él levantó la mano como que Sí, él no tomó. ¿Cuánto seguís, sabes? Creo que si lo dejas ese nudo ya se queda. ¿Cómo vais, José? Ah, hay que dejarlo con menos tensión. Tremendo, ¿no? Tremendo. José, no me agradeces tú. ¿Cuánto paramos de movernos? Quedan 9 horas nomás. Estás pálido, boludo. ¿Qué? Estás pálido, acostate. Estamos a punto de perder otro tripulante, porque estuvo ahí haciendo las maniobras y se mareó. Venía bien hasta la maniobra. La verdad que está bastante mareador el asunto. La mitad de la tripulación que no tomó Dramamine es muy probable que terminemos vomitando todo. Miren esta situación porque es muy gracioso. Todos mareados acá arriba, es muy gracioso. Igual nadie lo está pasando tan mal. No lo están pasando mal así. No, espectacular. Ahora vamos a almorzar. ¿Y acá cómo vienen? No, acá acá hay equipo. Pobre José, desde que murió y no revivió más. No reviví. No. Yo morí, volví. Ya sé, nunca había tenido ningún malestar, sí algún mareo, pero no había vomitado, no había pasado mayores. Ahora, o sea, al principio es como que todo se mareó y después todo se normalizó. Pobre la chef, hace un ratito estuvo también La chef rota. también. A ella la perdonamos y no la filmamos. Pero también cayó. Lo que generalmente se hace o se intenta es aclimatarse un poco a la navegación. Algunos días en el mar antes de salir a un mar tan movido, ni siquiera está tan movido, un mar un poco movido. Igual hay olas grandes. Hay olas grandes. ¿Vos cómo lo ves? ¿Puede ser nuestra vida así? Sí. A mí me aburren los cruces, pero después pasa y ya está. A mí me gusta, ¿eh? Y eso que no estoy mareado, pero... A mí me encantó la almohada de José, boludo. Es la mejor que uno pueda tener. Aparte, como que cuando el barco va para abajo, te aprieta así, Claro. va suspendida. ¿Pescamos? Creo que lo perdí. No. Bueno, segunda oportunidad para la pesca. Ahí hay algo, ¿eh? ¡Hijo de...! Dale, José. Olvídate que tenés una presión. Pero, ¿parece que agarraron algo? Sí. Sí, no, agarramos algo porque tira como la bestia. Uy, ¿qué es eso?
¿Qué sacaron? ¿Una sirena, boludo? Mirá, pero mirá. No, es grande, grande. Uy, qué brillante que es fuera de joda. No, ¿decís qué es? ¿Es una red? ¿Es una barracuda o no? ¿La chutaste? ¿Sí? Aguantalo un cacho ahora. Ay, pobre. Es grande, Uy, buen pedazo de dientes. Sí. Para que no quiero que me sacuda el bocanazo. Claro. Pobre igual, lo mejor es matarlo rápido, pero bueno. ¿Y quién estaba con náusea después de esto? Impresionado. Creo que no hay nadie que no esté con náuseas. ¿Quién les habla? Hay unos guantes de trabajo ahí que los podemos usar. Peligro esa boca. Sí, guarda que si se sacude, ¿eh? Bueno, estamos analizando, estuve buscando en internet. Parece que es una barracuda, efectivamente, y parece que es una barracuda no comestible, que da ciguatera, así que es súper tóxica. Así que no sé si vamos a descartar bien antes de comerla. Porque no, tampoco estoy tan segura. No, porque lo puse en el avión y se... Estamos por llegar, se nos está acabando la luz, vamos a entrar con la última luz del día, así que con mucho cuidado. Revivió José, lo que es muy importante, porque hoy le toca lavar los platos con Fer, así que zafaron porque no, nadie comió a mediodía, así que zafaron una comida de lavado de platos. Estaba feliz. Zafé, me vomité 2 veces. Pero tiene que lavar el barco, claro. Ahí y acá. Tiene que lavar el barco al lado afuera igual, ¿no? Nomás, pero igual ya se limpió solo con las olas. Pero ahora va a estar divertido. Sí, va a estar divertida, lástima no se va a ver mucho en cámara, pero bueno. Esta entrada es una entrada complicada. Nosotros por suerte podemos ver porque hay claridad. Ustedes no pueden ver porque la cámara no lo capta, pero está interesantísimo. Ojalá hubiésemos llegado un rato antes para que la pudieran ver. Hay que entrar entre un canal así de arrecifes con unas rompientes bastante lindas y que por suerte tenemos acá un capitán súper hábil que lo sabe llevar muy bien y aparte conoce, así que... Claro, porque venía en medio de allá. Re bien la pasaste. La verdad que creí que iba a tener más adrenalina. Mal, estamos preparados para la adrenalina, listos. Todos agarrados. Sí, no fue tanta emoción. De hecho, la parte emocionante no la filmé porque estábamos tensos, pero nada más que eso. Bueno, acá ya vemos el fondo, estamos re cerca, hay que ir con mucho cuidado. Pi, ¿no te quieres ir bien ahí a la derecha? ¿A estribor? Sí, me da bastante inquietud. Sí, da cagazo porque no ves bien, entonces no... Hay manchas blancas y manchas de agua. La blanca es arena, pero puede ser una piedra, un coral y no lo... Claro, o sea, no se ve profundo. Sí, se ve limpio, no se ve nada raro. Después de una larga travesía de casi 10 horas y muchas olas, finalmente llegamos a San Blas. Fue una navegación dura que dejó a la mitad de la tripulación descompuesta y la otra mitad mareada, pero en cuanto llegamos al archipiélago, el mar se calmó completamente y todos resucitamos. ¿Cómo se sienten? ¿Viste? Ah, espectacular, un aplauso. Hay algo que no entiendo y es, me sentía demasiado mal y ahora estoy muy bien. Es una guachada. Quieto. Siempre pasa. Sí, es una guachada. ¿Vos vomitaste? ¿Vos también sí? Pero estuve cerca. Sí, los dos vomitamos en el mismo lugar. Sí, yo estuve cerca. ¡Vamos! ¡Ah, bien ahí! Viajar vale la pena intacto. Somos el único team que no Invicto. vomitó. O sea, Espera, Andy, pero vos varias veces yo estuviste por... estuve a sí. punto cuando Zafá, yo pasó pensé que- lo del pescado. Ahí dije, Estuvo me voy porque... Y estaba acá con los chicos esperando que llegue el momento. Digo, está subiendo. Sí, estaba y sentía esperando. como subía. Y me cansé de esperar y me fui a dormir. Me Está levanté invicto, arriba. está invicto. Bien. Creo que ¿quién viaja vale la pena pasó el desafío? Sí, la verdad que... Sí. Bien. Muy bien. Estamos aprobados para pasar. Están aprobados. Bien. Nosotros no, pero ustedes sí. Vos la verdad que re entera, boluda, todo el viaje. A mí nada más, rescatabas a los No, demás. rescataba todo. A mí me sirvió agua. Llevaba agüita, llevaba servilleta. Mirá que no te teníamos tanta fe, boluda. Bueno, Yo sí le tenía fe, yo tenía Ah, yo te fe. tenía fe. ¿Y vos estuviste re bien todo el viaje hasta el final? ¿Recién al final o a la mitad, la última mitad? No, en realidad yo decía que estaba bien porque él estaba mal. Ah. Yo estaba mal. ¡Ay, me jodas! El amor se sacó. Y acá van
imágenes de recuerdo del momento que José estaba festejando al principio del viaje, feliz de la vida. Esta salida que estamos teniendo con esta lluvia es una salida épica y la verdad que la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Y después terminó hecho mierda. Sí, creo que la idea de viajar en barco ya se suspende. caducó. Me parece. Estaba no sé muy qué contento. Yo digo, no, mira la lluvia, qué bueno, Claro, sí. Quiero más, quiero más. Claro, esto Y ahí es te el lo más fuerte que Fui tenés. adentro a buscarme esto y morí. Qué guacha. Hay como un momento detonante Sí, hay que que tener- después de ahí quedas mal. Ahí está. ¿Chino vos? No, yo re bien. Ah, en Victa Exacto, también. exacto. Ah, bien. Re bien, no me mareé nunca. O sea, sí me agarró náuseas dos o tres veces. Un espectáculo, ¿Qué equipazo que hay acá? Vamos a un partido, equipo vómito con no vómito. Ah, me gustó. Un partidito de vóley, vamos a hacer. Vóley. Una- Bien, La experiencia la opción, ya le agarró hambre un Volvió el poquito, apetito, vemos. volvió el apetito. es bueno. Eso es Eso es bueno. buena señal. Sí, me parece parece. que yo invicto. No, por equipo, por equipo. Ah, por aquí. Uy, tenemos que decir Por que la equipo, pareja este- que más perdió entonces es la que Sí, estamos nosotros le afrontando. dimos vomitado. Perdimos, pero comemos más ahora. Claro. Tiene más espacio. ¿Sabés que tenés razón? Sobrevivimos los días, ya estamos acá, estamos cenando, estamos a salvo y estamos felices porque, bueno, mañana aparte se viene el día que vamos a estar realmente en el Caribe, en la pileta, en San Blas. Mañana vienen los chicos de Viajar Vamos a Valdés. mostrar el lugar, le vamos a mostrar las islas y vamos a pegar un chapuzón. No mañana, es el próximo episodio. Ah, bueno, mañana, bueno. En el próximo episodio vienen los chicos. Redondeando. Redondeamos, nos vemos la próxima. Estuvo muy bueno. Salud, 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 salud. ¡Vamos! Salud. ¡Brindis de comida! Salud, ¡Vamos! salud. Brindis de comida. Listo, chao. Por más aventura. Por más, ahí está, por más aventura. Ahí va. ¿Y esa bandera de qué es? De cuna. Ayer yo lo hice en la noche. ¿Ayer lo hizo? O sea, está recién salido del horno. Mira qué lindo, Estamos en Chichimé, una de las islas más famosas del archipiélago de San Blas. ¡Impresionante!